gobierno de Estados Unidos espera la firma, por parte del canciller argentino Santiago Cafiero, y del ministro de Defensa, Jorge Tayana, del certificado de usuario final para poder proceder a la aprobación final de la autorización de la operación para la venta de los Lockheed Martin F-16A Blue Fighting Falcon para la Fuerza Aérea Argentina. Este certificado, emitido por el gobierno de Estados Unidos, es un tipo de documento que emiten normalmente todos los países para autorizar la exportación de armamento, y fija las condiciones en que se puede emplear el mismo o disponer de él, principalmente, la imposibilidad de revenderlo a terceros países sin autorización. Una vez firmado este documento, lo cual debería realizarse la próxima semana, el Senado de Estados Unidos autorizaría la venta tanto de los 24 aviones F-16, 18 F-16A monoplazas y 6 F-16B biplaza, por parte de Dinamarca, así como de un lote de armamento, sensores y otros sistemas por parte de Estados Unidos. A pesar de la crisis económica que vive la Argentina en estos meses, esta no sería impedimento para la operación, dado que el modelo de financiación propuesto implica que no se haría ningún pago durante 2023, y recién se empezaría a pagar en 2024. Actualmente, tanto Dinamarca como Estados Unidos están aguardando la firma del citado documento para que se avance en la autorización que permita luego firmar el contrato, aunque también han sido claros en que, tras tantas dilaciones de la operación por parte de la Argentina, de no avanzarse en el corto plazo, caducará la oferta y los aviones seguramente sigan su camino a Ucrania junto a los otros 19 aparatos ya ofrecidos a dicho país. Si bien varios funcionarios del gobierno argentino son favorables a un acuerdo con China por los JF-17 Thunder Block 3, por ahora no ha habido progresos en ese sentido, y la Fuerza Aérea Argentina prefiere ir por la opción estadounidense, debido a que reporta varias ventajas en cuanto al equipamiento ofrecido. El detalle del mismo es de carácter secreto, la calidad del material, la comunalidad con el equipo en uso en la Fuerza, y los demás países de la región, y la importancia de mantener el vínculo con Occidente. Este mismo documento se espera que también sea firmado en breve por la compra de los 3 Lockheed Martin P-3C, y un P-3 Newtones a Ryan a Noruega, para lo cual se autorizó el 29 de agosto pasado una partida extra de presupuesto para este año por $6.362.892.500, unos $17,5 millones, más otros pagos para 2024 por $8.866.215.000, y otros en 2025 por $3.663.892.500. Fuente Pucara.org.